cosas que sí podemos cambiar del feminismo o, en nuestro caso, del masculinismo. Y más importante, cosas que no vamos a poder cambiar. En casi todos los temas que hoy en día discutimos de problemas sociales, ejemplo, raza, religión, niveles sociales, demás, me parece que siempre hemos podido llegar a un intermedio, a conciliar, a llegar a un punto en donde nos podamos reunir y encontrar un punto en común. Pero bueno, como ustedes saben, este es un canal masculinista, es decir, en este canal hablamos de los temas de género, de los problemas sociales que hoy en día existen reales entre hombres y mujeres. ¿Cuál es el tema? Que hombres y mujeres somos diferentes. Entonces, nunca vamos a poder llegar a un punto intermedio de conciliación. Sí hay diferencias y nunca vamos a llegar a este punto utópico en donde todo sea perfecto y todo sea igualitario. Pero tenemos que tratar de empezar a darnos cuenta o entender o ponernos de acuerdo entre ambos sexos qué partes sí podemos cambiar y qué partes nunca vamos a lograr cambiar. Hola y bienvenido a mi canal. Yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Es un canal educativo e informativo. Es un canal masculinista que busca hablar de los temas que tenemos los hombres en el tema social de géneros, pero siempre respetando el feminismo. Recuerden, feminismo y masculinismo son lo mismo y buscan igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones, aunque no nos guste, obligaciones también. Ahora bien, hay varias cosas que creo que ambos sexos vamos a estar de acuerdo que nunca vamos a lograr cambiar. Podemos fomentar, porque en tiempos pasados, en otras modas, en otros tiempos, en otras épocas, hemos logrado mejorar un poco debido a que había la misma moda o la misma comunicación en donde nos fomentaba hacer esos cambios. Un ejemplo de cosas que nunca vamos a lograr cambiar o va a ser muy difícil si no lo comunicamos correctamente. Para muchos hombres consideran, debido a cómo vivimos, que su único valor como individuo o ser humano es su capacidad económica. Y eso viene fomentado porque hay muchas mujeres que lo único que le interesa de un hombre pues es su capacidad económica. Eso va a ser algo que va a ser complicado cambiar, mas no imposible. Creo que se va a necesitar mejor comunicación, mejor entendimiento. Veamos épocas anteriores, en donde la mujer, si bien sí le importaba un poquito que estuviera por lo menos en su misma clase social, o mejor, es decir, hipergamia, sí se fijaban en otras cosas en los hombres. Se fijaban en sus valores, en su familia, en su carácter como persona. Tomaban muchos puntos a consideración. Hoy en día, con las redes sociales, desafortunadamente vemos tanto hombres que se lo creen, como mujeres que abiertamente lo dicen. A mí lo único que me interesa es la parte económica. ¿Lo vamos a poder cambiar o eliminar por completo? Yo creo que no. Pero podemos llegar a hacer el esfuerzo de considerar que tanto hombres como mujeres somos seres humanos, como individuos, y tenemos valores más allá del económico, como ha pasado en otras épocas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en efecto hay cosas que no vamos a lograr cambiar tan fácilmente, a menos que hubiera una campaña de comunicación y de alentar otros ideales. Otro ejemplo clarísimo es el tema de la comunicación. Seguramente como hombre te ha pasado que estás tratando de discutir con una mujer sobre problemas reales que tú tienes, sobre acciones que ella realiza y cómo te afectan a ti o cómo te sientes. Y al terminar la discusión, tú acabas pidiéndole disculpas a ella y la víctima acabó siendo ella. Los temas de comunicación siempre van a existir, porque hombres y mujeres pensamos de manera diferente, nuestro cerebro funciona de manera diferente. Eso difícilmente lo vamos a lograr cambiar y volvernos robots en donde todos seamos ecuánimes y todos seamos lógicos. Las mujeres, por un lado, nos piden usen más sus emociones y trata de entender lo que yo sentí, y los hombres tratamos de decirles, por favor, sé más lógica y real. Pero esos dos choques no van a poder desaparecer por completo. Si esta información te ha gustado, por favor, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos capítulos y me encanta conocer todas sus opiniones. Ahora bien, creo que si hemos logrado entender que hay condiciones naturales de nuestros géneros en donde nunca vamos a poder ser iguales, tenemos que empezar a discutir
y hablar y ambos sexos ponernos de acuerdo en cosas que sí podemos cambiar. Y una vez que hayamos definido qué cosas sí podemos cambiar, empezar a darles prioridades. Creo que no todo es lo mismo, no todo es igual. Yo soy un hombre, entonces a mí me gustan las cosas tangibles y medibles. Entiendo que quizás para las mujeres no es tan fácil, pero creo que ese debería ser nuestra manera de crear un orden jerárquico de cosas que deberíamos de cambiar. Mi propuesta sería empezar por las partes legales. ¿Por qué? Porque en otros temas sociales hemos logrado o estamos intentando todavía hoy en día crear esa igualdad legal. ¿A qué me refiero? En temas de raza, en teoría, teóricamente, no debería haber desigualdad. Si una persona de color contra una persona blanca, la ley debería aplicarles igual, teóricamente. Pero en el tema de género, ya ni siquiera es teóricamente si es igual o no. Ya hoy en día existen muchas leyes que solo atacan al hombre o benefician solo a la mujer. Hace poco vi un post en redes sociales de alguien que hizo el estudio y en España había arriba de 450 leyes en donde abiertamente eran desigual hacia el hombre o que le daban un beneficio solo a la mujer. Entonces creo que el primer punto que debemos cambiar es la parte legal. Además, no vamos a poder cambiar todos los demás temas sociales si no primero cambiamos las partes legales. Seguramente has visto otros de mis capítulos, o si no, te invito a que veas capítulos anteriores y verás que hay un sinfín de cosas legales en donde abiertamente es injusto. No estoy hablando de interpretación. Otro ejemplo es en tema religioso. En teoría, legalmente son iguales. Es decir, si una persona con creencias judías demanda a una persona con creencias musulmanes, pues la ley debería tratarlos como igual, no debería darle preferencia uno a otro. Mi discusión no es si se interpreta y no es así en la realidad, pero legalmente no hay ninguna ley que diga esta religión es superior a la otra. Pero adivinen qué, en los temas sociales de género sí existen, por escrito, en las leyes. Ya hay leyes de género en donde solo se ataca al hombre o solo el hombre puede ser el victimario. Están por escrito. Entonces, el primer punto que debemos tomar es el tema legal. Si te interesan todos estos temas de género, te interesa el masculinismo, recuerda que ya salió mi nuevo libro, El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo vas a poder encontrar en Amazon. Y en mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Por favor, te invito a que lo compres, lo lees y me encantaría poder discutir contigo, que me des todas tus opiniones. Ok, pensemos que hemos cambiado las leyes. ¿Qué seguiría? Bueno, es la parte que no son leyes, pero sí depende del gobierno, del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a programas, asociaciones, instituciones, el Instituto de la Mujer, todo este tipo de cosas que si bien no son leyes, aunque sí fomentan crear leyes, si bien no son leyes, son programas estatales. ¿Y cuál debería ser nuestra molestia si realmente eres una feminista o un masculinista? Lo que nos debería molestar es que todo esto se paga con recursos públicos, que tanto hombres como mujeres pagamos. Entonces, deberíamos eliminarlos por completo. ¿Por qué? Porque todas estas instituciones, programas, ayudas, como ustedes le quieran llamar, incluso la parte de derechos humanos que se dedica a mujeres, deberíamos eliminarlo porque aparte son esos los programas que promulgan nuevas leyes. Entonces, si empezamos por las leyes, luego van los programas e instituciones gubernamentales. Además, todos estos programas e instituciones y demás no solo fomentan crear nuevas leyes, sino que utilizando recursos públicos están ayudando solo a mujeres o denigran al hombre. Y hay muchísimos ejemplos. Te invito a que vayas a capítulos anteriores para que veas ejemplos. Por decir, todos los países del mundo tienen programas en donde ayudan a las madres solteras. Casi todos los países del mundo. Pero ¿sabías tú que si un padre soltero va y le pide los mismos recursos, no se lo pueden dar? O apoyo psicológico, o centros de apoyo hacia violencia. ¿Sabías tú que una tercera parte de la violencia intrafamiliar es de una mujer a un hombre? Entonces, ¿por qué no hay todos estos programas que ayudan a hombres?
En tercer lugar, deberían ser, si bien no gastos del gobierno, sí estas como iniciativas que son intergubernamentales con independientes. Por decir, museos de la mujer, mes de la historia de la mujer, mes de la mujer. Va de nuevo, te voy a hacer el challenge. ¿Te acuerdas cuándo es el Día Internacional de la Mujer? Creo que todo el mundo ya lo sabe. Es el 8M, el 8 de marzo. Y todo ese mes es el de la mujer. ¿Me puedes decir tú cuándo es el Día Internacional del Hombre? Seguramente que no. Todo este tipo de programas o ayudas, si bien no invierten dinero público directamente a las mujeres, sí crean esta idea de desigualdad que promulga el feminismo. Ya hoy en día ya vivimos en feminismo, ya hay igualdad. Por favor, dime tú una ley que afecta a las mujeres. Dime una sola universidad que tenga alguna carrera que no le permita la entrada a las mujeres. Dime tú un solo grupo de trabajo que no le permita acceso a las mujeres. Ya vivimos en feminismo, ya existe, ya es una realidad. Entonces, deberíamos eliminar todo este tema de historia de la mujer, mes de la historia de la mujer, museo de la mujer, centros de seguridad de mujer, círculo morado de mujer. Todo este tipo de cosas no ayudan, no crean feminismo, no crean igualdad de derechos y oportunidades. Y por último, me parece que las asociaciones civiles. Yo estoy completamente en contra de prohibir cosas. Yo no creo que deberíamos prohibir nada, a menos que sea realmente malo hacia la sociedad, obviamente, ¿no? Pero en general yo estoy en contra de prohibir. Pero se han puesto a pensar que todas estas asociaciones privadas, que son solo de mujeres, pues es completamente hembrista. Es decir, creen que las mujeres son mejores y que los hombres merecemos tener peores condiciones. ¿Se imaginan ustedes si yo hiciera una asociación solo de hombres? Seguramente no me van a dar los permisos gubernamentales. Seguramente me van a boicotear y seguramente no voy a conseguir patrocinios públicos. Patrocinios de empresas enormes que quieran pagar un evento de Viva el Hombre. Eso no va a existir. Pero todas estas asociaciones privadas que están tratando de dañar al hombre constantemente, ¿saben ustedes a quién ayuda nada más? A los políticos. A los políticos porque le dan herramientas para ganar votos. Eso es todo lo que hacen. Entonces, solo para cerrar el capítulo, hay cosas que no vamos a poder cambiar desafortunadamente. Podemos trabajarlas, podemos tratar de crear campañas de comunicación para mejorarlas, pero nunca vamos a lograr cambiarlas por completo, a diferencia de los demás problemas sociales que existen hoy en día en el mundo, en donde sí se puede llegar a un consenso. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres somos diferentes. Pero tanto hombres como mujeres sí podemos llegar al consenso de cosas que sí podemos cambiar, cosas que deberían ser igualitarias. Estoy hablando de justicia e igualdad, feminismo, masculinismo, igualdad de derechos y obligaciones. Y esas son todos los temas legales, todos los temas políticos y gubernamentales pagados con nuestros impuestos, todos los programas que si bien no se aporta dinero al pueblo, pero que sí son hechos para la mujer, y fomentar, eliminar todas estas asociaciones que solo sean de mujeres. O eres mixto o no te doy la licencia, o permitir que haya los mismos de hombres. No puede haber uno sin el otro. O no hay, o tiene que haber para los dos. Así es. Bueno, muchas gracias por quedarte hasta este punto. Yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.